dicho ya antes, lo que habíamos explicado es que los forenses de Valencia hicieron unas autopsias que no se consideraron lo suficientemente eficientes, ya que cometieron, bueno, para la época, yo según he leído y según me han confirmado criminólogos, no fue una mala autopsia, pero parece ser que se les escapó algunos detalles que tendrían que haber visto. El tema es que el Instituto Nacional de Toxicología, el organismo al que habían enviado para analizar algunas partes de los cuerpos, y la mayoría de las muestras encontradas eran esperados por toda la gente como agua de mayo. Sin embargo, estos estudios firmados por el juez Bort acompañaban siempre a las muestras que se enviaban a analizar y decía: en virtud del procedimiento sumario 193 por delitos de asesinatos y otros, dirijo al juez el presente objeto de ordenarle se proceda al análisis de las sustancias que se remiten junto con el presente oficio y concretándose a las pruebas interesadas por la Guardia Civil. Esto quería decir que si la Guardia Civil enviaba a analizar un trozo de metal encontrado en la fosa y únicamente solicitaba que averiguara si se tratara de restos humanos, el instituto estaba en la obligación de contestar que no, pero no podía estudiarlo para averiguar de qué se trataba, ya que se tenía que concretar las pruebas interesadas por la Guardia Civil. Con fecha de 4 de marzo de 1993, el Instituto Nacional de Toxicología remitió al juzgado de Alcira los primeros resultados de los estudios realizados. Se trataba, en primer lugar, del estudio criminalístico de los orificios del disparo. Y os voy a leer esta sección del sumario. En ninguno de los tres orificios de entrada se observa ahumamiento ni partículas de negro de humo alguna. Tampoco hemos detectado concentraciones metálicas que nos hagan suponer que el disparo fue realizado a cañón tocante o a muy corta distancia. La práctica ausencia de fracturas craneanas parece en principio otro indicio de que la distancia del disparo no fue muy corta. Sin embargo, esto no siempre es así, aunque sí lo más habitual. Conclusiones. El cráneo del cadáver número 1 presenta un orificio de entrada en fosa temporal izquierda, sien izquierda, y un orificio de salida en el techo de la órbita derecha. El disparo que dio lugar a dichos orificios en el cráneo del cadáver número 1 no fue realizado a cañón tocante ni a muy corta distancia. No hay posibilidad de conocer la distancia del disparo. Segunda conclusión. El cráneo del cadáver número 2 presenta un orificio de entrada en línea media del occipital por encima del plano nucal. Perdonadme. Por encima del plano nucal. Y un orificio de salida en el borde interno de la órbita izquierda. El disparo que dio lugar a dichos orificios en el cráneo del cadáver número 2 no fue realizado a cañón tocante ni a muy corta distancia, sin poder conocer a qué distancia se realizó. Tercero, el cráneo del cadáver número 3 presenta un orificio de entrada en región occipital izquierda y un orificio de salida en región frontal derecha. El disparo que originó dichos orificios en el cráneo del cadáver número 3 no fue realizado a cañón tocante ni a muy corta distancia. No podemos conocer la distancia existente entre la boca del arma y el blanco en el momento del disparo. Es interesante que los especialistas del Instituto Nacional de Toxicología afirman que el cráneo del cadáver número 1 tenía orificio de salida cuando la bala fue encontrada por los forenses dentro del cráneo. Por otro lado, el otro análisis de la búsqueda de fragmentos adheridos o incrustado y determinado por sus componentes, se trataba de comprobar si en alguna de las heridas o en las uñas los técnicos podían encontrar alguna pista del asesino o asesinos o restos de algún material que pudiera conducir a averiguar el sitio donde las niñas habían sufrido las brutales torturas. Os leo. Análisis realizado. Procedemos al estudio de las muestras bajo el microscopio estereoscópico a fin de buscar indicios como fibras, pelos, etc. Conclusiones. Cadáver número 1. La cara posterior del codo izquierdo presenta una herida abierta. Se encontraron 2 pelos de origen sexual, así como restos pertenecientes a los dípteros de la fauna cadavérica. No hemos encontrado restos de fibras o de tierra.
El dorso de la mano derecha presenta restos de fauna cadavérica, pero ningún otro indicio de interés. La mano izquierda aparece atada con una venda. A excepción del dedo medio, el resto carece de uñas. La uña del dedo medio no muestra fibras o pelos adheridos ni tampoco signos de defensa. La mano derecha carece de cara palmar, solo conserva la uña del dedo índice, cuyo extremo aparece limpio sin mostrar arañazos ni roturas manifiestas. Cadáver número 2. La mano derecha está bien conservada. Presenta un resto de pelo de origen sexual que se separa para su posterior estudio. Las uñas son excesivamente cortas y carecen del borde libre, lo que impide extraer algún material. No presentan roturas ni enganches. La rodilla presenta 7 heridas incisopunzantes paralelas entre sí y otras distribuidas aleatoriamente. Sobre su superficie hay abundantes restos de fauna cadavérica, pero ningún otro indicio de interés. La morfología de los bordes de la herida de la región periareolar de la mama derecha sugiere que éste fue producida por un objeto no cortante y por un mecanismo inciso contuso con arrancamiento. Cadáver número 3. La rodilla izquierda presenta una herida incisopunzante de grandes dimensiones y abundante fauna cadavérica. A excepción del dedo índice, en el que la uña es distinguible, las restantes están ausentes. Tanto la superficie como el borde de la uña no muestran roturas aparentes. A ver, cosas significativas de este informe era que los peritos del Instituto Nacional de Toxicología habían encontrado restos de dípteros de la fauna cadavérica, lo cual podía llegar a demostrar o dio lugar a la especulación que los cadáveres habían estado en la intemperie durante cierto tiempo. Pero tampoco se realizó estudios sobre esta fauna ni sobre las larvas encontradas. Detalles de alta importancia que el profesor Frontela, al que nunca habían dejado ver esta fauna cadavérica, dijo que casi con toda seguridad los cadáveres de las niñas habían estado en 2 sitios diferentes. De todas maneras, toda esta discusión que tuvo lugar, parece que los forenses de Valencia, por mucho que hayamos dicho en este canal que su labor no fue buena, sí que era protocolo, por lo visto, una vez que habían terminado el estudio, la examinación del cuerpo, era lavar los cuerpos. Parece que Frontela esto le generó pues, mucha mala leche, pero que parece que era el procedimiento a seguir en el momento. Así que tampoco podemos culpar por entero a los forenses. Lo que pasa es que, claro, muchas veces cuando vemos los toros desde la barrera decimos, pero ¿cómo no se hizo? Pero también estamos hablando del principio de los años 90 en España, en un país donde la tecnología forense no estaba avanzada, y sí que es verdad que el profesor Frontela traía nuevos métodos, pero que al fin y al cabo los forenses de Valencia querrían zanjarlo lo antes posible y no dejarle el cadáver a Frontela, que seguramente se iba a dedicar a intentar investigarlo todo. Otra cosa que resulta sorprendente, que la práctica totalidad de las uñas de las niñas, que eran unas 3, habían desaparecido. Y no tenía explicación, ya que junto con los dientes son las partes humanas que más tardan en descomponerse. Y bueno, de hecho Juan Ignacio Blanco cuestionaba que eso, que si se hubieran caído por efectos de la putrefacción, tendrían que haberlas encontrado en la fosa de los miembros de la UCO, en el minucioso cribado que hicieron durante casi 5 días. También parecía claro que los abusos que sufrieron las crías no se habían sufrido en la romana, porque en las heridas y en los codos no había ni un solo grano de tierra ni de algún solo material, y el suelo de la buhardilla estaba lleno de porquería. Ya hemos comentado en otros vídeos el estado de la caseta de la romana cuando se investigó. Otro detalle es que los peritos del instituto habían visto lesiones que los forenses no habían visto en su informe. Por ejemplo, el cadáver número 3 tenía una herida incisopunzante de grandes dimensiones en la rodilla izquierda y el número 2, 7 heridas incisopunzantes paralelas entre sí. Eso es un poco extraño, porque es un detalle que debería haber estado en un informe forense, pero que parece que se les pasó. Los resultados, en lo que hacía referencia a los cadáveres 1 y 2, eran claros. Las lesiones que apreciaban en las muestras remitidas habían sido causadas en vida de las víctimas.
Sin embargo, el cadáver número 3, en la zona genital, parece que pudiera haber sido después de muerte, lo cual, claro, esto ha dado lugar a mucha especulación, ¿no? De cómo el Ricard y el Anglés pudieron hacerle eso ya una vez muertas. Eso tuvo que haber sido algún poderoso, ¿no? Vamos a leer directamente el informe y que cada uno sea capaz de, o sea, llegar a sus propias conclusiones. Yo, como siempre lo digo, yo cada día estoy, o lo digo, y se enfadan mucho conmigo la gente, pero cada vez estoy más cerca de la versión oficial, pero con matices. O sea, sigo pensando que hay muchas cosas que no terminan de cuadrar en la versión oficial. Pero cada vez me alejo más de pensar que, bueno, que fueron a una casa de unos poderosos o hijos de la Guardia Civil o lo que buenamente se quiera decir. En fin, voy a leeros ese parte del informe en la que dicen que el cadáver número 3 con lesiones pudieran haber sido causados después de muerte. Resultados, cadáver 3. Paquete visceral perineal, recto y vagina, que incluye orificios del ano y la vagina. Se examina detenidamente para localizar y reconocer las lesiones descritas macroscópicamente en la información recibida. Se refieren desgarros vaginales sin signos de reacción ni hemorragia. En la pared de la vagina se observan dos grandes zonas lesionales o soluciones de continuidad de bordes irregulares a ambos lados de la pared vaginal, de unas dimensiones totales aproximadamente de 4,5 centímetros en el lado izquierdo de la muestra y unos 4 por 5 centímetros en el lado derecho. Se comprueba la ausencia de fibrina o hemorragias, metacromasia negativa. Erosiones en labios mayores de 0,5 centímetros. Sobre la muestra no se reconocen lesiones sostenibles en el labio mayor izquierdo, el labio derecho hay desprendimiento epidérmico y zonas de depresión. En la piel adyacente hay una zona oscura de unos 5 por 1,5 centímetros. Metacromasia negativa. Erosiones de 0,3 centímetros en ambos márgenes anales. Se reconoce sobre la muestra no presentan coloración oscura ni restos de fibrina ni de sangre. Metacromasia negativa. Hematoma perianal. En la piel de la región perianal derecha se observan manchas oscuras lineales, pero poco definidas de unos 5 centímetros de longitud. Su metacromasia en fibras conectivas. Los peritos del Instituto Nacional de Toxicología parecían no tener ningún tipo de duda que el cadáver número 3 se habrían cometido en lesiones después de muerte. Es decir, que alguien hubiera abusado del cadáver número 3 una vez muerto. 5 días después, el 9 de marzo, el instituto remitió al juez el segundo de sus informes. Se trataba de los estudios antropológicos de los cráneos y sobre los huesos que habían encontrado los miembros de la UCO durante el cribado de la tierra de la fosa. En los tres casos, vuelvo a empezar. En los tres casos, las características morfológicas son propias e inequívocas del sexo femenino y de la raza blanca. El tamaño y desarrollo de los cráneos evidencian un crecimiento próximo a su conclusión. Sabemos que no se trata de mujeres adultas. Nos permite afirmar que se trataba de adolescentes de más de 12 años y menos de 18. Estudio estomatológico del cráneo número 1. No hemos encontrado signos traumáticos recientes ni en piezas dentarias ni alveolos, de modo que las piezas que faltan se han perdido post-mortem, como consecuencia de la putrefacción. Estas piezas fueron 11, 15 y 21. Una de las primeras cosas que llama nuestra atención es la pigmentación anómala de los dientes color grosella. Esta no proviene de los tejidos dentarios, pero tampoco es de origen exógeno. Tanto en nuestra experiencia como en la de otros antropólogos forenses, esta pigmentación la hemos encontrado en los casos de muerte por asfixia de cualquier origen, como ahogados, intoxicaciones por monóxido de carbono o sobredosis de heroína. Tanto el color como la distribución son distintos de las hemorragias intrapulpares producidas por contusiones. La conclusión que llegaban los especialistas del instituto es que la víctima número 1 presentaba una coloración de dientes típica de una muerte por asfixia. Pero había otro detalle más. Pero os dejo con la publicidad porque necesito coger un poquito de agua, que tengo la garganta súper seca. Voy saludando a todos los del chat. Veo que acaba de llegar mi queridísimo Florentino. Bienvenido, Florentino. Voy a coger un poquito de agua, que no al baño, ¿eh?
Ah, y acaba de llegar Isiña también. Qué bien. Qué bien que vamos llegando todos. ¿Está por aquí mi Susana o todavía no? Bueno, perdonadme, chicos. Sigo con el este. Para los que me estáis viendo en diferido, lo siento mucho, que hay veces que se me olvida coger agua y luego, pues durante el directo me quedo sin voz. Bueno, otro detalle más acerca del cadáver número 1. Al limpiar la muestra aparecieron 2 piedras de aristas marcadas de 11 y 12 milímetros. Una impactada en la zona posterior de la fosa nasal izquierda y otra en coanas. No encontramos otras piedras de mayor o menor calibre, ni tan siquiera tierra, ni en el magma de las fosas nasales que recubría las anteriores, ni en cuencas orbitarias, por lo que es difícil explicar cómo llegaron allí, ya que son demasiado grandes como para haber atravesado la apertura piriforme y la zona media de las fosas nasales sin romper los cornetes. Esto ya no son palabras de Juan Ignacio Blanco, no son palabras de cualquier persona que defienda la versión conspiranoica, son palabras del Instituto Nacional de Toxicología, que no se pueden llegar a explicar cómo 2 piedras pudieran aparecer en el cráneo cuando no tenían el tamaño suficiente como para entrar por ninguno de los orificios, lo cual añade un halo de misterio al caso en el que no se puede llegar a averiguar cómo entraron las piedras allí. Y allí yo sí diré, Anglés era un enfermo y Ricard otro. Y si los otros que estuvieran, ya fuera el Mauri, el Nano o el Roberto, son todos, vamos, si han sido capaces de hacer eso, pero no me termina de cuadrar a mí mucho que se dedican a meter piedras en un cráneo. Eso ya no sé, se me escapa un poquitito. Así que yo no sé qué pensáis los que sois más oficialistas de este tema o los que sois conspiranoicos, pero en un ejercicio de poder entenderlo todos mejor, tanto en el chat, si lo estáis viendo en directo, como en la caja de comentarios, si lo estáis viendo en diferido, me encantaría que me dijerais cómo pensáis que llegaron esas piedras al interior de la cabeza. Como la cruz de Caravaca, pero la cruz de Caravaca, claro, cuadra más porque el pecho lo tenían ya prácticamente descompuesto, ¿no? Pero que unas piedras entraran dentro del cráneo, o sea, ¿por qué región podían haber entrado y por qué en ese aspecto dicen no encontramos otras piedras ni en cuencas, por lo que es difícil explicar cómo llegaron allí, ya que son demasiado grandes como para haber atravesado? Es que esto es fuerte que aparezca en un informe nacional, porque esto pone de manifiesto que ni ellos entienden cómo pudiera haber llegado allí. Además, los forenses no las habían visto, ¿no? Es otra cosa un poco extraña, y limpiaron el cráneo, se supone que con mucho cuidado. ¿Cómo podía ser posible que no hubiesen visto las 2 piedras? Además, una piedra era de color rojo y otra de color negro, del tamaño aproximado de una canica. Luego, por otro lado, vamos a echar un vistazo al cráneo número 2, que es bien cortito. No encontramos signos traumáticos ni en las piezas dentarias ni en alveolos, de modo que las piezas que faltan, 11, 12, 13, 21, 22, 41, se han perdido post-mortem como consecuencia de la putrefacción. Según el informe de los forenses, al cadáver número 2 únicamente le faltaban 2 dientes, los 2 incisivos medievales, pero, sin embargo, de acuerdo al Instituto Nacional de Toxicología, le faltaban 6. ¿Qué habían pasado con esos 4? Curioso, ¿no? Ahora vamos con el cadáver número 3. Estudio del sistema estomatológico del cráneo número 3. En esta ocasión sí encontramos signos traumáticos en las paredes externas de los alveolos de las piezas 11, 12, 13 y 21. Son pequeñas fracturas, a veces microscópicas, que no interesan a la totalidad de la pared externa, producido por una presión excesiva sobre las coronas de estos dientes en sentido transversal, quizás un fuerte golpe. Es poco probable que esto diera lugar a una avulsión de las piezas, salvo que quizá la 21, que muestra una fractura de pérdida de sustancia considerable. Por lo tanto, opinamos que las piezas perdidas post-mortem fueron la 11,
12, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 24, 27, 31, 34 y 41. Es posible que la 21 se perdiera antes de la muerte. Aquí ya dicen los forenses que probablemente una de las piezas se le hubiera arrancado en vida. Pero hay un problema aquí, que según los informes, sus propios informes, el cadáver número 1 se le había caído post-mortem, después de muerto por efecto de la putrefacción, 3 piezas dentarias. Al cadáver número 2, 6. Y al cadáver número 3, 14. En total, a las niñas les faltaban 23 dientes y muelas que tendrían que haber sido encontrados en la fosa, durante el cuidadoso cribado que se hizo durante casi 5 días y en el que se encontraron hasta pelos y fibras. Sin embargo, en la fosa no había ni un solo diente. ¿Dónde estaban? ¿Qué había pasado con esos? Luego el lector de huesos, mucho después, en un programa de la televisión autonómica, encontraron un diente. Lo cual es bastante curioso que en 2015 encontraran un diente allí, porque se suponía que los agentes habían hecho una búsqueda exhaustiva dentro de la fosa. Además, los científicos del toxicológico ponían de manifiesto un error cometido por los forenses valencianos. Os leo. Según consta en el informe de los médicos valencianos, refiriéndose al cadáver número 1, los hallazgos necrópsicos permiten inferir con absoluta certeza la existencia de una lesión cerebral causada de la muerte, derivada de una herida por arma de fuego. El motivo del fallecimiento es con toda seguridad la destrucción de centros vitales encefálicos producido a consecuencia por un arma de fuego. Pues bien, el equipo que dirigía el profesor Verdú, pese a su absoluta certeza y completa seguridad que luego demostraron con el profesor Frontela en el juicio, leemos del Instituto Nacional de Toxicología. El cráneo número 1, el diploe correspondiente al orificio de entrada, no muestra signos de reacción vital, hemorragia, cuando es observado macroscópicamente ni bajo microscopio estereotoscópico a 50 aumentos. Con el fin de comprobar este extremo, la muestra es observada bajo SEM, microscopio electrónico de barrido, corroborándose la ausencia de la hemorragia. Así que dan a entender en este informe que la víctima número 1 ya estaba muerta cuando le dispararon en la cabeza. Las otras 2 víctimas, en cambio, sí que estaban vivas cuando recibieron el disparo, ya que, según os leo del informe, en los cráneos números 2 y 3, el diploe correspondiente a los orificios de entrada sí muestran signos de reacción vital, hemorragia, tanto macroscópicamente como bajo microscopio estereotoscópico y SEM. Finalmente, pasamos a cotejar los datos de identificación de sus supuestas víctimas como los extraídos del estudio, así como a realizar la superposición fotográfica entre cráneos y fotografías indubitadas con el fin de comprobar si la forma y proporciones faciales coinciden. Conclusiones. Los cadáveres corresponden a Antonia Gómez, Desiree Hernández y Miriam García. En cuanto a los fragmentos indeterminados enviados a un segundo momento, están constituidos por una segunda vértebra cervical axis cuyo tamaño, proporciones y grado de madurez corresponden con una mujer de menos de 21 años. Las formas y proporciones de su agujero cervical son compatibles con la del orificio magno del cráneo número 2. Segundo, una tercera vértebra cervical cuyo tamaño, proporciones y grado de madurez corresponden a una mujer de menos de 21 años. La forma y proporciones de su agujero cervical parecen coincidir con los del orificio magno del cráneo número 3, no es articulable con el axis. Una epífisis distal del radio derecho de un individuo de menos de 16 años de edad cuya forma y tamaño es compatible con el sexo femenino. Una piedra falange metacarpiana correspondiente a un joven del sexo femenino. Una segunda falange metacarpiana que se articula con la anterior. Y 2 piedras. El informe acerca de estas muestras iba a ser bastante polémico. En primer lugar, los peritos consideraban que las vértebras encontradas en la fosa por la Guardia Civil en días posteriores al levantamiento se correspondían con una segunda vértebra cervical y una tercera. Además, según sus estudios, de axis pertenecería al cadáver número 2 y la tercera vértebra cervical pertenecería al cadáver número 3. Pues bien, según se comprobó en las radiografías que realizó el profesor Frontela,
que una vez más, en esa época no era protocolo realizar radiografías, a pesar de que Frontera, bueno, como ya hemos dicho antes, parecía que sus métodos estaban un poco más avanzados, pero en el momento no era común hacerlo. Disculpadme. Sí, pues los forenses valencianos no hicieron la radiografía, como hemos dicho, y cuando realizó Frontera estas radiografías en los cadáveres número 2 y número 3 tenían todas las vértebras cervicales. Es más, según el juez, el cadáver número 3 había sido sacado de la fosa completo con la cabeza unida al tronco, por lo que resultaba imposible que a este cuerpo le pudiera faltar una vértebra cervical. Por lo tanto, las dos vértebras cervicales halladas en la fosa únicamente podían pertenecer al cadáver número 1. Sin embargo, esto también era imposible, dado que según los científicos del Instituto Nacional de Toxicología, la tercera vértebra no es articulable con el axis, que es la segunda. Es decir, que cada una de las vértebras obligatoriamente tenían que pertenecer a cuerpos distintos, pero no se sabe muy bien a cuáles. Estaba claro que una de las vértebras no pertenecía a ninguna de las niñas. Cual, bueno, parece que tampoco hicieron un esfuerzo para averiguar a quién pertenecía. Otro de los grandes misterios iba a ser la aparición en la fosa de una epífisis distal de radio derecho, ese hueso saliente que tenemos en la muñeca, este que tenemos aquí arriba. Según demuestran las radiografías realizadas por el profesor Frontera, los cadáveres de las 3 niñas tenían la epífisis distal del radio derecho. Luego, sin ninguna duda, la epífisis que apareció enterrada en la fosa tenía que pertenecer a otro cadáver. Además, había un detalle que los peritos del instituto no habían reseñado en su informe, pero que sí declararon ante el juez, y era que la epífisis había sido cortada con un serrucho. Esto es lo que respondía el perito cuando le preguntaron por qué pensaba que le habían enviado una epífisis cortada. Habría que preguntárselo al forense si lo quiso cortar o no lo quiso cortar. Evidentemente, si está cortando, será que quería cortarlo. Me imagino que lo cortó pensando empezar por allí para calcular la edad y a lo mejor luego consideró que no hacía falta, yo no sé por qué lo mandó. El perito pensaba que el hueso había sido remitido por los forenses para analizarlo y que ya habían sido ellos los que lo habían cortado. Lo que desde luego estaba clarísimo que no la habían cortado los forenses, ya que Verdú nos dice, os leo, Verdú es el forense de la primera. No, nosotros no cerramos ningún extremo de los antebrazos de las chicas porque en el examen que nosotros hacemos, el examen externo del cadáver, no detectamos nada en absoluto. Y además, que esté la epífisis o no, esté la epífisis del radio en un momento dado, si no hay ninguna lesión. Ni ninguna lesión en la piel no tiene ninguna importancia. El profesor Frontera dicen que estaban todas. El hecho es que nosotros no nos fijamos porque no tienen ninguna importancia para la autopsia que estamos practicando. Por lo que no tenemos muy claro a quién pertenece esta epífisis distal que habían cortado con un serrucho. El tercero de los informes que llegó del Instituto Nacional de Toxicología llegó al juzgado de Alcira el 1 de abril del 93. Este era uno de los más esperados, ya que en este se encontraban pues, estudios sobre el esperma, la sangre y los resultados, mucha gente los consideró muy insatisfactorios. Os cuento las cosas que se habían analizado. Todas las prendas que portaban los cadáveres, incluidas las prendas íntimas. Material obtenido del interior de las cavidades vaginales y rectales. La alfombra en la que aparecieron envueltos los cuerpos. Las muestras obtenidas del Opel Corsa, tapizado sito debajo de la palanca del freno de mano, bayeta, tapicería del asiento delantero derecho, tapicería del asiento y respaldo posterior, alicates. Las muestras obtenidas en la planta superior de la caseta, como fibras de la funda del colchón tipo flex, sábana blanca recogida sobre el colchón de espuma, trozo de madera, cuerda de fibra sintética de color negro, navaja. Las muestras obtenidas en la planta baja de la caseta, raspaduras de la pared. Las muestras obtenidas de las proximidades de la caseta, de una toalla. Las muestras obtenidas en el corral de ganado de Alborache, una funda de colchón de color azul. Las muestras obtenidas del Seat Ronda, un hacha. Las muestras obtenidas en el interior de la fosa, 2 cuerdas de fibra sintética de color negro. 2 cuerdas de fibra sintética de color negro presentando lazo doble con nudo fijo, piedra, una cazadora de pana beige, una camiseta blanca. Las muestras obtenidas en el chalet de Beniguacil, como una toalla de color rosa, una toalla blanca, una servilleta de papel,
un trozo de papel higiénico. Bebo agua porque ahora vamos a proceder a leer cada una de la investigación de todos el reporte. Así que vamos con ello. Vamos con ello. Chicos, os veo en el chat, os saludo a todos, daros por saludados, vosotros continuar. Floren, cuídame a la gente. Alma, por favor, también, cuídamelos. Ayuda a los nuevos. Está con nosotros Silvia, que ahora se llama Proco. Bienvenida, Silvia. Por favor, ayúdanos. Sí, voy con ello, Cris. Investigación de esperma. Se realiza un estudio macroscópico de las muestras remitidas y se observan diferentes manchas que por sus características pudieran ser de esperma de la muestra número 7A, funda de colchón encontrada en Alborache. Se detecta fuerte actividad fosfática en diferentes zonas de la misma. Se visualizan espermatozoides en gran concentración en una de las manchas halladas en la funda del colchón. El resto de las muestras, si bien no se observan con claridad manchas de esperma debido al mal estado de conservación, putrefacción, suciedad, humedad, restos de tierra, se investiga la presencia de restos de esperma mediante las siguientes pruebas: fosfatasa ácida, investigación de espermatozoides e investigación de la proteína P30. Los resultados obtenidos solo permiten afirmar la presencia de esperma en la muestra número 7A, funda del colchón encontrada en la caseta de Alborache, siendo negativa en todas las demás muestras. Vamos ahora con la investigación de sangre. Se realiza un estudio macroscópico de las muestras remitidas y se observan diferentes manchas que por sus características pudieran ser de sangre de la muestra número 7A, funda colchón. En el resto de las muestras, si bien no se observan con claridad manchas de sangre debido al estado de putrefacción, suciedad, humedad, restos de tierra, etc., se investiga la presencia de restos de sangre humana. Los resultados obtenidos en la investigación de manchas de sangre solo permiten afirmar la presencia de hemoglobina A humana en las muestras número 4 del primer envío, líquido de la cavidad torácica del cadáver número 3, en la muestra número 7 del segundo envío, funda del colchón, en la muestra número 4 del quinto envío, trozo de papel higiénico encontrado en el chalet de Benaguacil. Perdona, siempre le digo Beniguacil, me disculpáis los valencianos por pronunciarlo mal, me perdonáis. Según los análisis del INT, los restos de esperma en la funda del colchón recogida de la caseta de Alborache, había restos de esperma. Con respecto a la sangre, solo se había detectado en la misma funda del colchón en el líquido que los forenses habían extraído del pecho al cadáver número 3 y en un trozo de papel higiénico que la Guardia Civil había encontrado en el chalet de Benaguacil, el mismo chalet donde el supuesto Antonio Anglés se había dejado olvidadas. ¿Qué se había dejado olvidadas? Pues 5 fotografías. Muy curioso esto, que ya lo mencionamos en el programa de la huida de Antonio Anglés. Sin embargo, lo más curioso de todo esto es que, de acuerdo a la versión oficial, todo lo que aconteció fue en la caseta de la Romana. Es donde oficialmente ocurrieron los hechos. Pero no se encontraron ni rastro de esperma ni de sangre. En este mismo informe, los técnicos remitían los resultados de otro estudio. Muestras recibidas: sangre hallada en la cavidad torácica, vesícula biliar, estómago y objeto hallado en estómago del denominado cadáver número 3. Análisis solicitado: investigación toxicológica de alcohol en sangre, drogas de abuso en sangre, vesícula biliar y estómago, e identificación de posibles restos encontrados en estómago, así como del elemento encontrado en el interior del estómago. Análisis realizado: determinación de alcohol etílico en sangre, determinación general de drogas y en particular de opiáceos derivados de la morfina, cocaína, metadona, propoxifeno, barbitúricos y diazepinas en sangre y lavados del estómago y vesícula biliar. Resultados: se detecta 0,48 gramos por litro de alcohol etílico en la sangre. No se detecta ninguna de las restantes drogas analizadas.
Hay que hacer constar que, dado que las muestras se encontraban en avanzado estado de putrefacción, los resultados obtenidos no son muy significativos. En los restos encontrados en el estómago solo se identifican ácidos grasos y grasas. En el elemento hallado en el estómago remitido separadamente se identifican ácidos grasos y una sustancia no identificada, pero que parece estar relacionada con las purinas. A ver, lo de la cantidad de alcohol dicen que se ha podido causar por la propia putrefacción del cadáver. Lo que no se le da respuesta es que qué era ese elemento que encontraron en el estómago del cadáver número 3, cómo era posible de que el mejor laboratorio de España, financiado por el propio gobierno, no lo encontrara y no supieran de qué se tratara, ¿no? Es algo bastante extraño. El último de los resultados de este tercer informe se refería al objeto encontrado en el estómago del cadáver número 3 y al cuerpo extraño hallado en la vagina del cadáver número 2. Análisis solicitado. Identificación del objeto encontrado en el interior del estómago del cadáver 3. Investigación del contenido del estómago del cadáver 3. Investigación del cuerpo extraño hallado en el interior de la vagina del cadáver 2. El contenido del estómago del cadáver 3 consiste en un material constituido por ácidos grasos, grasas y aire, productos de la putrefacción. El material encontrado en el estómago del cadáver 3, contenido en el bote 7, consta de grasa, ácidos grasos, aire y una sustancia relacionada con las purinas, todo ello productos de la putrefacción. El material encontrado en la vagina del cadáver 2 es similar al anterior correspondiente del producto de la putrefacción. Según toxicología, eran simples productos de la putrefacción. Pero lo que resulta curioso es que 6 forenses, como entre los que se incluyen Verdú y Villalain, confundieron productos de la putrefacción con un objeto y un cuerpo extraño, lo cual, bueno, denota su falta de experiencia y que posiblemente no eran las personas más cualificadas para este trabajo si se les había explicado tal cosa. Clara, escuché a un nuevo... Sí, el que hace cacofonías, ese le vi yo algún tiempo. Clara, ¿nos puedes contar qué opina? Yo los he visto, pero es que yo no, como no creo mucho en eso, no sé. ¿Puedes contarnos un poquito? Esas son la gente que van con el micrófono, ¿no? Y tal, y intentan escuchar cosas. No sé, es que también es un poco pseudociencia esa. A ver, vamos con... Clara, eso ya lo hemos mencionado, aquí, anteriormente. No que fueran de Río, eso lo dijimos en un directo hace muchísimo tiempo, ya que en el informe no constó que fueran de Río. Pero sí hemos hablado de esas piedras anteriormente, Clara. Lo tienes, no sé si lo estás viendo, igual lo estás viendo con un poco de retraso, pero sí hemos hablado de ello y de la extrañeza de que el Instituto Nacional de Toxicología no pudiera explicar cómo habían llegado esas piedras adentro de la región craneal. En cualquier caso, chicos, esto es muy interesante ya, porque el 14 de mayo del 93, Toxicología remitía al juez Bort un informe que no había solicitado por él, sino por el capitán Ibáñez. Resultado del análisis solicitado por don Santiago Ibáñez Gómez, 311 Comandancia Valencia, Unidad Orgánica de Policía Judicial, en nota de 19 de febrero del 93. Adjunto remito copia, informe parcial elaborado por el Instituto Nacional de Toxicología, Madrid, de las cuerdas que maniataban a las niñas de Alcácer y las de Cristina Mercedes Yorca Pastor, sumario 593, que sigue en el juzgado de instrucción número 4 de los de Liria, Valencia, el cual fue solicitado por esta unidad, ya que el sospechoso Antonio Anglés Martins, por las fechas que apareció muerta Cristina, actuaba por la zona de Liria. Análisis solicitado. Estudio comparativo entre las muestras. Las conclusiones. Las cuerdas 1, 2, 3F, 4F y 24S son de polipropileno. Las cuerdas 1 y 2 tienen distinto entramado que las 3F, 4F y 24S, por los que no han sido obtenidas del mismo rollo de cuerda. Los resultados del Instituto Nacional de Toxicología aquí ponían de manifiesto que las cuerdas halladas en la fosa donde se enterraron los cuerpos de Miriam, Toñi y Desiré eran la misma que maniataban a Cristina Yorca, una chica asesinada poco tiempo antes en Liria. Sin embargo, no habían sido obtenidas del mismo rollo de cuerda.
Así que, no sé, esto también ha dado lugar a muchísima especulación, muchísima especulación. Y bueno, chicos, esto es un poco el informe de toxicología. No sé qué os ha parecido, no sé cómo sentís vosotros acerca de esto. En principio, no sabía si hacer solamente el informe de toxicología y el de criminalística juntos, pero he pensado en hacerlos separados. En el de hoy, básicamente, es el informe del Instituto Nacional de Toxicología y poniendo un poco de manifiesto estas contradicciones que hemos encontrado, ¿no? Yo, sinceramente, creo que se cometieron errores en la primera autopsia realizada por tantísimos médicos, pero sí hay algunas cosas en las que podrían justificarse que la versión conspiranoica también exagerara, ¿vale? O sea, esto lo que os voy a explicar ahora es una especie de explicación que se podría dar a todas estas anomalías en el Instituto Nacional de Toxicología y también a lo que planteaba Juan Ignacio Blanco en su libro ¿Qué pasó en Alcácer? Que yo ya he dicho, no me parece un mal libro, la verdad. Sí que es verdad que da mucho su opinión y que selecciona las partes del sumario que a él le convienen, pero no me parece un mal libro en ese aspecto, pero luego él me parece una persona deplorable, simplemente, por sus mentiras y por mantener el caso que fue capaz de inventarse lo peor de lo peor y luego, pues eso, tomar a todo el mundo por tonto. En fin, no quiero entrar mucho en eso, simplemente quiero encontrar de alguna manera alguna explicación a lo que hay. Las mediocres autopsias, que en mi opinión fueron completamente mediocres, se pueden llegar a justificar, ya que de alguna manera todo lo que hicieron los primeros forenses era ajustarse a un protocolo que en la España de la época estaba completamente fuera de onda, fuera de sintonía. Y bueno, luego sobre la supuesta manipulación del Instituto de Toxicología, uno de los puntos repetidos es en plan que se concretan a las pruebas interesadas por la Guardia Civil, pero la interpretación que se hace, como si fuese ocultamiento, que hace Juan Ignacio Blanco, es una conclusión un poco forzada. ¿Por qué lo digo? Porque el hecho de que un laboratorio solo pueda analizar lo solicitado no implica una conspiración, sino que forma parte de los límites de la investigación judicial reglada. Es lo mismo que ocurre en cualquier proceso penal. No se puede actuar fuera de los parámetros definidos por el juez instructor. Aunque pueda indignarnos que esto sea así, es el procedimiento habitual que existe en cualquier estado. El laboratorio no tiene potestad para investigar por iniciativa propia sin mandato judicial. Así que todo se ajusta pues a una jerarquía, ¿no? Otra cosa es cuando se afirma que el cadáver número 1 tenía orificio de salida, pero que la bala fue encontrada incrustada en el cráneo. Aquí Juan Ignacio Blanco dice que hay una contradicción. Os leo sus palabras. Resultaba tremendamente llamativo que los especialistas del Instituto Nacional de Toxicología afirmaran que el cráneo número 1 tenía orificio de salida cuando la bala fue encontrada por los forenses incrustada. Aquí es que hay un poco de confusión también, porque según me han comentado a mí, se mezclan dos cosas, que el análisis forense morfológico, los orificios detectados en la estructura ósea, y la localización final del proyectil, que pueden no coincidir si la trayectoria fue desviada o si quedó alejado tras rebote. Lo llamativo es simplemente una conclusión de Juan Ignacio Blanco, pero que, bueno, que también podemos entender que él tenía que sacar todas las contradicciones. Acerca de las uñas desaparecidas, no hay referencia a estudios de tanatología ni citación de especialistas que digan que las uñas son las partes del cuerpo que más tardan en descomponerse. Se omite que las uñas pueden soltarse en cadáveres expuestos a condiciones ambientales muy agresivas, fauna cadavérica y manipulación post-mortem. Además, si el libro de Juan Ignacio Blanco asume la existencia de fauna cadavérica en las heridas,
también debería aceptar que podía afectar a la piel, a los dedos y a las uñas, ¿no? Simplemente cubriéndolo aquí de manera que podamos escuchar las dos versiones de la historia, como siempre os digo. Silvia, completamente cierto. Este caso es laberíntico, pero ya estamos cerca del final, ¿no? No soy médico forense para nada, Samni. Simplemente digo que fue una autopsia mediocre, pero porque las autopsias de la época eran mediocres. No pienso que hicieran un trabajo peor, pero sí que es verdad que cuando encontramos contradicciones entre el Instituto Nacional de Toxicología, que encontraron piedras, Frontela, que en la segunda encontró una cruz de Caravaca, les faltaban vértebras que luego no faltaban. Se les olvidó poner bastantes heridas que sufrieron en las rodillas. Pues no sé, Samni, igual tú consideras que esto es común, pero en mi opinión, cuando hay tantos errores, no podemos decir que se hizo una autopsia profesional si luego no coincidía lo que planteaba el Instituto Nacional de Toxicología o lo que planteaba el profesor Luis Frontera, que al margen de saber completamente que es una persona que le gusta mucho la atención mediática, tampoco podemos descuidar su relación como forense, ¿no? Entonces, como os iba diciendo, chicos, perdonadme, vuelvo a mis anotaciones. La conclusión de la necrofilia es otra que también se extrae de la hemorragia en ciertas zonas vaginales y anales y de que la metacromasia fue negativa. El problema es que tampoco en el informe lo afirman de la misma manera que lo afirma Juan Ignacio Blanco, ¿no? Afirmar algo como certeza absoluta es un error grave de interpretación forense. La metacromasia negativa puede indicar que las lesiones fueron post-mortem, pero no implica de forma directa la actividad sexual con el cadáver. El lenguaje técnico no sería necrofilia, como hecho probado. Serían lesiones post-mortem con signos de vitalidad. El problema aquí es decir que un indicio técnico, ausencia de reacción vital, se convierta en una acusación moral y judicial que ni siquiera fue establecida por sentencia firme. Lo de las piedras de la nariz se intenta explicar también, o sea, aquí como siempre hacemos de tripas corazón e intentamos satisfacer a ambos lados, pero las conclusiones son vuestras, pero nosotros presentamos la información. Juan Ignacio Blanco, en su libro, en el capítulo del cual se habla del Instituto Nacional de Toxicología, del informe, pregunta, ¿cómo podía ser posible que hubieran visto dos piedras del tamaño de una canica? Esto puede ser un error de limpieza. Esto de acuerdo a lo que se dice en Burbuja, lo que se dice en Forocoches, lo que se dice más que en sitios en los que se ha discutido el tema por activa y por pasiva. También puede ser por un accidente en el proceso de transporte o enterramiento y se convierte en argumento insinuado de ocultamiento. No se ofrece ninguna hipótesis realista, ya que si alguien las introdujo, ni se explica por qué esas piedras serían relevantes si no hay signos de violencia asociados. De todas maneras, para la gente que dice esto, a mí me sigue sin cuadrar cómo llegaron las piedras a esos cráneos, la verdad. En ese sentido, creo que Juan Ignacio Blanco hizo bien planteando esta duda. Ahora también quiero mencionar que hay que tener mucho cuidado con todas las versiones que vamos leyendo del tema, ya que está todo excesivamente manipulado. En cualquier caso, chicos, yo ya aquí con esto termino yo ya lo que quería plantear.